Bienvenido. Eh, bueno, es una alegría, ¿verdad?, estar aquí juntos nuevamente para compartir este grupo de oración. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes una cuestión que tiene un título un poco raro, ¿verdad? Y es la oración que Dios no escucha. ¿Puedes repetir conmigo, por favor? La oración que Dios no escucha. Y es curioso, ¿verdad? Porque uno puede decir, pero ¿qué oración Dios no escucha? ¿Verdad? Bueno, puede uno sacar el pasaje del texto bíblico que dice que Dios hace oídos sordos de los corazones soberbios, ¿verdad? Pero concretamente vamos a hablar de un tipo de oración que Dios no escucha. Todos nosotros seguramente tenemos alguna intención, algún deseo en nuestro corazón de que se cumpla algo en nuestra vida, ¿sí o no? ¿Puede levantar la mano a alguien que esté orando por algo en especial? Conversión, trabajo, lo que sea, ¿verdad? Perfecto. De los que han levantado la mano, ¿quién lleva 5 años ya orando sin que todavía encuentre resultados? Levante la mano, a lo mejor Dios hoy te conteste. ¿Y quién lleva ya 10 años sin que Dios te conteste lo que... Fíjense, mis hermanos, aquí se puede dar un motivo, ¿verdad? O que efectivamente estás pidiendo mal, o que justamente Dios está queriendo hacer algo a través de esa oración. Según cuentan, San Agustín, muchos tienen el concepto erróneo o la ignorancia de pensar que San Agustín se convirtió a los 30 años, pero en realidad San Agustín tuvo un proceso de conversión de 30 años, que no es lo mismo. Es decir, por 30 años su mamá se pasó orando, arrodillada, llorando, clamando, pidiendo, suplicando por la conversión de su hijo. ¿Y por la conversión de quién? De su esposo. Era tanto, el esposo era tan nada que ver con las cosas de Dios, que la historia de Santa Mónica cuenta que el esposo antes de morir decide bautizarse y muere en paz. Se habrá ido al fondo del purgatorio, ¿verdad? Pero sí salvó. Es decir, la oración de esta persona hizo que el esposo y el hijo puedan encontrar la conversión. Ahora bien, el fruto de esa oración y nos dio a nosotros un gran santo que es San Agustín de Hipona. Este santo ha trascendido tanto en la historia, mis hermanos, que hoy en día se estudia en historia, en psicología, en antropología y en muchas otras ciencias. No solamente se estudia en el lado teológico. O sea, la vida de San Agustín fue tan grande la conversión que influye inclusive en la humanidad normal y corriente, no solamente en el área espiritual. Pero ¿cuánto tardó esa mamá en orar para que su hijo pueda llegar a eso, verdad? Entonces, hermanos, todos, cada uno de nosotros seguramente, como han levantado la mano algunos, tenemos una petición a Dios, a lo mejor de conversión, a lo mejor de sanación, a lo mejor de liberación. Hace 15 días, hace 7 días atrás vino Juan, ¿verdad? Hace 15 días atrás habíamos hablado de la esperanza, de que no pierdan la esperanza, ánimo, no pierdan la esperanza, ¿verdad? Y hoy es como el 2.0, no pierdan la esperanza, parte 2, en el sentido de que, fíjense lo que dice Mateo 18:19. Asimismo, yo les digo, esto está diciendo Jesús a sus apóstoles. Si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se los concederá. Palabra de Dios. Fíjense, mis hermanos, que aquí Jesús nos da una muy buena esperanza. Si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en pedir algo, mi Padre, sea lo que sea, y la palabra lo dice, sea lo que sea, se los concederá. Ahora bien, entra un poquito en contradicción eso cuando no cumple nosotros lo que estamos pidiendo a Dios. Quizás estamos haciendo novenas, quizás estamos haciendo misa, quizás estamos haciendo Santo Rosario, estamos entregando a grupos de oraciones, a grupos de intercesión y no se está dando. ¿Y cuál es el problema de que no se esté dando? Y fíjense, mis hermanos, que una de las cuestiones que no se está dando es por este pasaje bíblico que dice en Isaías 55, versículo 9 al 11.
así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son superiores a los de ustedes. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería. Palabra de Dios. Allí Dios nos dice que su proyecto de mi vida está tan distante como el cielo de la tierra. Es decir, yo siempre doy ese ejemplo. Si yo, por ejemplo, hoy estoy pensando, qué sé yo, en un plato de poroto, yo está pensando ya en un manjar, en un supermercado, en un, qué sé yo, en un comedor gigantesco para mí. ¿Por qué? Porque dice que sus proyectos, y aquí yo lo destaco, son muy superiores a los míos. Una vez yo me fui a orar por una señora, nunca voy a olvidar esa oración. Me estaba hablando de que ella tenía tiene 2 hijos. Y que sus hijos, pese a que ella les dio la mejor educación religiosa y demás, sus hijos viajaron al extranjero, se hicieron profesionales y hoy día no quieren saber nada de Dios. Y la señora lloraba, ¿verdad? No hay nada más doloroso para una mamá que ver a sus hijos perdidos, por así decirlo, ¿verdad? Y esta señora lloraba. Entonces le dije, bueno, vamos a orar para Dios mientras que Dios siga viniendo y mientras que usted siga orando, para Dios nada es imposible. Cuando empezamos a orar, yo me levanté a orar con la señora y miren el conocimiento que me vino, mis hermanos, que definitivamente viene de Dios porque es algo que yo no voy a inventar de mi cabeza definitivamente. Yo le dije a la señora, Dios me muestra que tus hijos van a encontrar la conversión, pero tú no vas a ser testigo de la obra de Dios. A mí me da escalofríos, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios dice, se va a cumplir, van a tener la conversión, pero hoy no vas a estar testigo de eso. Y de hecho, muchos santos, mis hermanos, no fueron testigos de las obras que ellos mismos comenzaron. Por ejemplo, Santa Sor Faustina. Santa Sor Faustina falleció junto con su sacerdote, con el sacerdote que era su director espiritual. Y ellos no vieron la obra de la Divina Misericordia. Tuvieron que pasar años hasta que vino San Juan Pablo II a hacer la obra. Y hoy dígame en qué parroquia, qué iglesia de todo el mundo no tiene una Divina Misericordia. La obra de Santa Sor Faustina. Pero, ¿qué pasó? Dios escuchó la oración. Dios estuvo con Santa Sor Faustina y era muy superior a lo que Santa Sor Faustina tenía. Santa Sor Faustina solamente quería que se pinta un cuadro lindo. Y ni eso pudieron concedérselo aquí en la tierra. La verdadera gloria que nosotros tenemos que esperar, mis hermanos, es que ni siquiera veamos el fruto de la oración, sino que el día de mañana yo me encuentre con ese familiar con el que yo estoy orando, o que yo me encuentre con la sanación de ese familiar que yo estuve pidiendo. Es decir, todo lo que nosotros pedimos, casi siempre, no siempre, ¿verdad? Pero casi siempre tiende a irse hacia lo material. Casi siempre. Y a veces Dios provee lo material, y bendito sea Dios, claro que sí. Pero si yo estoy pidiendo hace muchísimos años ya, por algo que a lo mejor no se está dando, no significa que Dios no esté haciendo, significa que a lo mejor no simplemente yo no voy a ser testigo o se va a ver de alguna forma totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Dios tiene su tiempo. Repite eso conmigo. Dios tiene. Y usted va a decir, bueno, eso suena cliché, o sea, eso suena súper a mensajitos que te llegan en el celular, ¿verdad? Dios tiene su tiempo. Pero fíjense, les voy a dar algo más contundente. El evangelio de hoy, justamente, dice, Lucas 7, 31 al 32, ¿con quién puedo comparar a los hombres de este tiempo presente? Dice Jesús. ¿Verdad? ¿Leyeron el evangelio de hoy? Dice, son como niños sentados en la plaza que se quejan unos de otros. Fíjense, mis hermanos, Jesús nos compara a nosotros como niños. ¿Por qué somos como niños? Porque yo que tengo a mi hijo Santiago de 1 añito ahora, él ahora está aprendiendo a decir, dame y toma. Y es intenso en su dame. O sea, lo que ve es dame, ¿verdad? Dame. Y nosotros, mis hermanos, muchas veces somos, yo quiero eso. Y cuando no se sucede, yo me quedo, me plagueo, lloro, Dios no existe, no me escucha luego, que ore nomás, Dios, porque a Dios le escucha a Dios. Hay personas que se han acercado a mí y me han dicho, Alejandro, orar un poco por esta intención, porque Dios a vos te escucha, a mí.
Es cierto, mis hermanos. Hay gente que tiene el don de la oración. Y tiene un detalle especial Dios con esa persona, ¿verdad? Pero no hay oración que Dios no escuche. Y esa justamente, la oración que Dios no escucha, es la oración que no se hace. No escucha, no porque no sepa lo que hay en tu corazón, simplemente porque yo no lo estoy pidiendo. Todo lo que ustedes piden, hermano, dice la palabra de Dios, Juan 15:16. Todo lo que ustedes piden, mi Padre del cielo se lo concederá. Dice todo. Pero espérale, yo necesito reformar mi casa. Dice todo. Yo necesito qué sé, pantalones. Dice todo. Y le doy el ejemplo de pantalones porque hace un año atrás, o 2 años atrás, antes de la pandemia, cuando nosotros íbamos a viajar con Juan a Costa Rica, justo me tocó a mí en una época muy gente de mi vida, ¿verdad? Y no tenía pantalones yo para ir. Yo quería representar para ver cómo me iba a ir con mi pobre pantaloncito de ya todo desgastado, ¿verdad? Y saben que yo le oré a Dios y dije, Señor, bueno, Señor, yo no tengo pantalones, probé algún trabajo, lo que sea para poder comprar, ¿verdad? Pero pasaba los días y no podía. Entonces yo me acerqué a María, la esposa de Juan, y yo le dije a María, María, no tengo pantalones. Y María le dio una catequesis maravillosa en ese momento inspirado por Dios. Y me dijo, vos sos misionero de Dios y ese es el problema de Dios. Yo me quedé calladísimo, hermano. ¿Qué le vas a decir? Claro, es problema de Dios. O sea, Dios ama mucho más a ese marido desgraciado tuyo que vos mismo. Dios ama muchísimo más a tus hijos. Y es otra cosa, cuando alguien tiene que enterrar a un hijo, que es lo más doloroso del universo, hay una palabra de consuelo que dice, ni todo lo grandioso que tú le puedas dar a tu hijo se va a comparar a lo más grande que Dios pueda darle a esa persona. El padre cancelado dice que cuando él tuvo una experiencia de que falleció, y que cuando él se estaba yendo para su juicio, imagínense lo que pensó él en ese momento. Dice que él pensó y dijo, ¿qué va a pasar de mi familia? ¿Saben qué Dios le contestó? ¡Son míos! Pero estamos apegadísimos, hermano. Yo sé que es difícil. Yo, hoy, por ejemplo, Dios me dice, entrégame a tu hijo, y yo le voy a decir, vamos a negociar, y a ver. No es fácil. Yo sé que no es fácil. Pero ¿qué es lo que significa que Dios tiene sus tiempos? ¿Y qué significa aquí en la palabra que dice, le tocamos la flauta y no han bailado, le cantamos canciones tristes y no han querido llorar? Que los momentos, mis hermanos, que uno toca la flauta es un momento de alegría. Van a haber momentos en el que Dios va a tener un especial consuelo conmigo, va a ser gozo, alegría, todo me va a empezar ahí, viene el trabajo, los hijos, el estudio, lo otro. Y yo le pido a Dios que Él me da, y voy a dar otro ejemplo ahí, ya que tengo todavía un poquito de tiempo. Hace como 3 semanas atrás, una noche de repente Santi se despierta, mi hijo, y empieza a llorar, a llorar, a llorar. Y yo no sabíamos qué hacer. Yo le digo a mi esposa, no sé, quitarle todo, no darle todo, a ver si no le pica algo, qué sé yo. Le tocamos, no tenía fiebre, no tenía nada. Bueno, al final se tranquilizó, pero al día segundo despertó con fiebre, empezó a estornudar, bueno, se embricó. Y estaba el que le costaba un poquito respirar porque se había trancado la nariz, ¿verdad? Esa noche yo oro a Dios y en eso yo aprendí de Teresita. Yo le oro a Dios y hago lo siguiente, Señor, por los méritos de mi matrimonio y la autoridad que tengo yo del papá de Santiago y por los méritos de este anillo, así me dice, tengo aquí mi anillo de casa. Yo te pido la salvación de mi hijo, Señor. ¿Y saben qué le voy a ser sincero? Yo no creía. Se haya ponte. Yo hice nomás. Ese es el famoso tantear, ¿verdad? De tantear. Al día siguiente, hermanos, se levanta Santi sin fiebre, sin choquear la nariz. Yo no lo puedo creer. Y tanto así que me quería como agitar así a Santi a ver si no le salía la chorreada de nariz. Se sanó completamente. ¿Y saben qué significa eso? Que yo estaba en tiempo de que Dios me estaba tocando la flauta. Si yo le podía, me lo concede. Yo ahora sentía su presencia. Pero también la palabra dice, y haber llevado
Me perdí. Ahí. Las canciones, le hemos cantado canciones tristes y no han querido llorar. Hay momentos, mis hermanos, en que tenemos que llorar. Por más que yo ore, por más que yo le pida a Dios, Señor, te pido por favor, no te lo lleves. Señor, te suplico, cambia esta situación. Señor, te ruego, provéeme tal cosa. Y no te va a dar. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que yo tengo que llorar. Y ese momento, yo sé que es difícil lo que voy a decir, pero es momento de llorar. Hay que llorar. ¿Saben que San Agustín, cuando se entera que su mamá murió, dice que él se puso mirando a un mar y empezó a llorar? Y se le acercó un hermano y le dijo, Agustín, pero tu mamá está en el cielo. Y él le miró y le dijo, yo sé que está en el cielo, pero era mi mamá y necesito llorarlo. Todos hermanos, ¿cuál es el tiempo en el que hoy quizás a lo mejor estás en ese tiempo, como te digo, son muy superiores los proyectos que tiene Dios para contigo o para conmigo. Muchísimo más que el día de mañana, como decía San Juan Bosco, solamente cuando tomemos al cielo nos daremos cuenta de todas las gracias que nuestra Madre Santísima ha tenido con nosotros. Así decía él. Y hay muchas veces que nosotros estamos en un tiempo, hermano, y miramos para atrás y decimos, ahora entiendo por qué esta tribulación, porque esta tribulación me hizo madurar en mi fe, me hizo convertir. Ayer o hoy creo que falleció la mamá de una de nuestras seguidoras, ¿verdad? ¿Saben qué, mis hermanos? Si esta persona que era perseverante de asambleas, que era perseverante de la jornada, los encuentros con Cristo de retiros, hoy está en el cielo, le obliga a sus hijos a que estén también en el cielo. Es decir, ustedes que han perdido un familiar, les obliga que sean santos. Y fueron obligados a ser santos, porque si no, nunca más van a ver a ese familiar. Porque si ustedes tienen la certeza que ese familiar ha muerto en Cristo nos encontraremos otra vez el día de mañana. Y así, mis hermanos, un espectáculo, ¿verdad? Este tema de la oración que Dios no escucha, es la oración que no hacemos. Y quiero terminar con este salmo, que es un salmo de consuelo. Dios nos libre y nos guarde, ¿verdad?, de pasar tribulaciones fuertes. Pero repito, cada tribulación es según también la cruz que yo pueda soportar. Yo no puedo comparar la cruz de Oscar con la mía, porque la cruz de Oscar está ajustada a él, a su vida, a su conversión, a lo que Dios tiene para él. Y lo mío es lo mío. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre gritos de alegría. Pero termina ese salmo diciendo, se van llorando los que siembran la semilla. Imagínense lo que significa eso. Cada oración que tú hiciste llorando apenado, se van llorando. Pero tira la semilla. No se han cansado de tirar semilla. Vea más ese, mis hermanos, no se han cansado de pedir a Dios que se conceda lo que están pidiendo. Y dice, pero regresarán cantando, trayendo sus llaves. Qué romántico es Dios, ¿verdad? Y Dios nos dé esa gracia, mis hermanos, de poder ser perseverantes en la oración y tengamos esperanza de que se va a dar a que hoy quizás a lo mejor, lo repito, te están cantando la flauta, pues baila, goza, vive. Pero si hoy estás caminando en caminos de tristeza, llora. Es el tiempo de llorar. Es el tiempo de que tengo que ver, cambiar. No sé, lo que Dios tenga que hacer conmigo. Pero que Dios nos dé la gracia de despertar esa conciencia para entender cuál es su tiempo y cómo tengo que afrontar cada cosa que vivo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a orar.